Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Estáis listos? Amén. Pues dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Nos ponemos delante del Señor y oramos. Bendito Dios, queremos ponernos delante de ti, porque verdaderamente es en tu presencia que hay plenitud de gozo, que hay verdad, que hay enseñanza, y que hay provecho, que hay camino y que hay propósito, Padre. Por eso, en esta mañana nos ponemos delante de ti, ahora mismo, Señor, y suplicamos de todo corazón que las palabras que van a salir de este siervo, Señor, puedan ser palabras que vienen del cielo, Señor, y que sirven para nuestra vida. Ayuda tú, Señor, ayúdame, Padre, y prepara nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminé el año pasado con una idea en la cabeza que me estuvo rondando varias semanas y que ha seguido rondándome durante todas estas semanas que llevamos, estas 2 semanas que llevamos de año. Lo compartí en algún momento y aquello fue un pensamiento que se clavó en mi corazón, y yo creo que era un pensamiento que el Señor puso en mi corazón y que me llevaba a preguntarme qué es lo que hace de nosotros una iglesia de Dios. Yo sé que esto tiene respuestas muy facilonas, ¿vale? Pero para mí empezó a darme vueltas en la cabeza qué es lo que hace que nosotros seamos una iglesia, de verdad, una iglesia del Señor. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos decir la iglesia de Dios que se reúne en la calle Mestre Falla número 10? Pero la cuestión es que, no siendo esto bastante, el otro día en una reunión con Luigi, con el pastor Luigi de Rosa, sabéis que todas las semanas nos reunimos a charlar y a orar, dice que estaba pensando lo siguiente: ¿y si Jesús viniera de modo improvisto, un adelanto, una cosa de incógnito, se haría miembro de nuestra iglesia? Le estaba pensando en cosas. Y yo me di cuenta que era la misma cosa. Vista desde 2 perspectivas, venía a ser lo mismo. Él se preguntaba si el Señor querría ser miembro de la iglesia de Rosa. Y yo me preguntaba qué es lo que hace que nuestra iglesia en Figueras sea una iglesia. Claro, durante algunos días yo me di una respuesta, que era una respuesta bastante rápida, pero que no deja de ser una buena respuesta. Somos iglesia de Dios en tanto y cuanto cumplimos la misión que la iglesia ha recibido. Es decir, si predicamos el mensaje del Evangelio como Él nos encargó en la Gran Comisión. Y fue una respuesta buena, pero que no me terminó de satisfacer. No era mala, y sin duda una iglesia tiene que predicar el Evangelio, pero yo, por lo que sea, seguía pensando que tenía que haber más características que solamente predicar el mensaje del Evangelio, porque hay asociaciones cristianas que se dedican a predicar el Evangelio y no son iglesia. Ahí tienes Ágape, ahí tienes la Foreign Mission Board, como se llamaba antes, y tantas misiones que asumen el hecho de que no son iglesia, aun cuando su motivo es predicar el Evangelio. Por tanto, aunque toda iglesia debe predicar el Evangelio, hay más cosas que nos hace pensar qué es lo que hace la iglesia. Y el otro día estaba leyendo un texto y se me hizo la luz, se me encendió como una bombilla, ¿verdad? Y como los dibujos animados, se ha prendido la llama. ¿Y de dónde viene? Pues de quién va a venir, del apóstol Pablo, que sabe desde luego mucho más que yo, porque él formó muchas iglesias, porque él fue guiado por el Espíritu Santo de forma maravillosa, no solamente a formar esas iglesias, sino a darles cuerpo, a darles estabilidad y a hacer que esas iglesias perduraran por muchos siglos. Y me llevó a este texto
el Señor de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hace que un grupo de personas sean una iglesia? El apóstol Pablo está afirmando con toda claridad que la salvación aplicada a las personas hace de ese grupo una iglesia. La admisión. Dice, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este texto se está haciendo una especie de comparación de lo que es el pueblo de Dios original, Israel, con aquellos que nos hemos ido añadiendo al pueblo de Dios. Nosotros éramos todos extraños, era lo que los judíos llamaban gentiles. Nosotros somos los gentiles, los de lejos, los que no teníamos nada que ver con Dios, porque no éramos del pueblo elegido por Dios. Pero de repente lo que el apóstol Pablo está aquí enseñando es que todos aquellos gentiles y alejados por la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos sido incorporados al pueblo de Dios. Es decir, ¿qué hace de nosotros una iglesia? Que por la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos sido transformados en pueblo. Ya no somos extranjeros o advenedizos, como decía aquella palabra tan antigua que quiere decir extraños, gente diferente, gente rara. Ya no somos esa gente rara, ya no somos esa gente ajena, sino que ahora hemos sido incorporados a la obra de Dios, hemos sido incorporados al pueblo de Dios. Y esto es lo que nos dice un poco antes Efesios 2, 11 y 13. Por lo tanto, recordad, gentiles de nacimiento, o sea, que claramente va para nosotros. Los que sois llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hace de nosotros una iglesia? ¿Qué es lo que hace de ti un miembro de la iglesia? Que Dios, siendo lejano, siendo alguien aparte, te ha hecho alguien cercano por la obra del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay judío ni griego, dice Gálatas 3:28. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Esto es un pueblo de Dios. Esto es iglesia del Señor, porque cada uno de aquellos que forman parte de ese pueblo han tenido un momento especial, un momento básico, un momento en el que nos hemos enfrentado con la cruz de Cristo, un momento en el que hemos comprendido que no era un asunto religioso, que no era un asunto de adscripción a una denominación o a un grupo, sino que era un asunto de habernos encontrado con Jesús. ¿Te has encontrado con Jesús? ¿Has vivido un momento como el que nos contaba en carne? ¿Has vivido un momento en el que descubriste, de una manera o de otra, que tu vida estaba lejos de Dios? ¿Ha habido un momento en el que tú has comprendido la necesidad de ser perdonado de tus pecados y de dar un paso adelante para formar parte de algo más grande que tú mismo, pero también para recibir el perdón de los pecados? Necesitamos eso. Y si no tenemos eso, no somos pueblo y no formamos parte de la iglesia. Porque la iglesia es la reunión de los redimidos, la reunión de todos aquellos que se han encontrado en un momento dado con Jesús, que han descubierto que por sí mismos no valían para nada, no tenían ningún tipo de valor ni de mérito alguno que les había de servir para estar cerca del Señor. Por tanto, un grupo es una iglesia. Nosotros somos una iglesia no por de dónde venimos, ni cómo somos, ni qué pensamos, sino si nos hemos encontrado con Jesús, si hemos pedido perdón al Señor. Y por eso
Por eso ya no tenemos que mirar cómo somos, sino si hemos estado con Jesús. La Iglesia es pueblo de Dios y es Iglesia porque aquellos que forman parte de ella han pasado por la cruz, han encontrado el perdón de sus pecados, han sido renovados y transformados en nuevos hombres y en nuevas mujeres, y han sido perdonados de todos sus pecados. La Iglesia alcanza la unidad y no hay que estar mirando de dónde somos o de dónde venimos. No merece la pena valorar si eres africano, latino, catalán, castellano, eslavo, inglés o de los chinos mindos. Eso no es importante, eso no tiene valor, eso no tiene ninguna razón de ser, no te hace ser Iglesia. Lo que te hace ser Iglesia es, te has encontrado con Jesús, te has arrepentido de tus pecados, has dado un paso de fe, estás asistiendo al pueblo de Dios, eso te hace Iglesia. Y somos Iglesia en tanto y en cuanto admitimos a la gente en razón de su fe. ¿Eres Iglesia? ¿Formas parte de la Iglesia? ¿Caminas junto a los demás que han sido redimidos como tú? ¿Que han sido añadidos a la comunión de los santos? Eso es una Iglesia. Eso es una Iglesia. Y esto me hace pensar en algo verdaderamente precioso. La unidad de la Iglesia es algo hermoso, porque no se valora en tu influencia, no se valora tu historia, no se valora ninguna de esas cosas. Lo que se está valorando es tu relación. No es lo que tienes, sino lo que eres. Eso es algo grande, eso es algo precioso. Eres un hijo de Dios, entonces eres una iglesia, formas parte de una iglesia. Esto es una iglesia. Esto es una iglesia. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Algo más dice el apóstol Pablo aquí. Dice que la iglesia no es solamente pueblo, sino que la iglesia es familia. Es familia. Qué bonito es esto. Antes estábamos hablando de la salvación aplicada. Nos hacía iglesia porque la salvación que había proyectado el Señor se había aplicado a nuestra vida y por tanto nos hacía pasar de un grupo a otro y nos hacía formar parte de la iglesia. Pero ese entrar a formar parte de la iglesia es algo verdaderamente precioso, porque no es un grupo heterogéneo sin ningún tipo de historia más. La iglesia, y nos hace iglesia, ser hermanos, ser familia, la filiación a la cual asistimos hasta ahora. Muchas veces nos llamamos, yo soy hijo de tal, yo soy hijo de cual, o yo provengo de tal sitio, o yo provengo de tal otro. Cuando formas parte de la iglesia, tu principal característica es que eres un hijo de Dios. Porque por la sangre de Cristo que te ha añadido a la iglesia, no solamente te ha hecho miembro, sino que te ha hecho hijo. ¿Te puedes imaginar algo más precioso? No solamente eres criatura, es decir, un ser creado, sino que eres alguien cercano, alguien de la familia. Y de la familia, no del pastor. Es la familia del pastor, pero de la familia de Dios. Dios Padre. Y tú, hijo o hija. La iglesia del Señor, a la cual tenemos acceso por un mismo espíritu, dice Efesios 2:18, y que nos transforma en alguien especial, según dice Gálatas 4:16. Vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre, es decir, papá, papaíto. Fijaos qué cosa más grande. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, no solamente formamos parte del pueblo de Dios, sino que somos familia de Dios. Y no somos familia de un padre lejano, sino que somos familia de papá. Hay aquí algunos hermanos que cuando oran al Señor, en lugar de decir padre, dicen papá, papaíto. Y suena tan bien.
Suena raro porque el hijo de esta tierra es un poco duro, ¿no? Padre, no, para. Eso suena como muy fuerte, ¿no? Pero el apóstol Pablo parece que oraba y decía, papá, habla. Es decir, no solamente eres hijo, sino que eres un hijo cercano. Eres de la familia. Eres alguien que tiene acceso, como los hijos tienen acceso a sus padres, a los buenos padres. Tú y yo tenemos acceso delante del Padre Celestial. Un grupo redimido es una iglesia. Y somos iglesia porque somos hermanos. Eres hermano del que tienes a tu lado. Eres hermano de aquel que está cerca de ti. Quizá no lo conoces mucho. ¿Y sabes qué? Eso está mal. Porque los hermanos se conocen, porque los hermanos conviven, porque los hermanos hacen cosas juntos, porque los hermanos se aman, se ayudan los unos a los otros. Y a veces se nos pierde esa sensación de iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque apenas tenemos relación entre nosotros. Pero si somos hermanos, de alguna manera estamos obligados a llevarnos los unos con los otros, a arreglar nuestros problemas, porque somos hermanos, tenemos que arreglar nuestros problemas, a perdonarnos cuando nos hemos equivocado y tenemos que acercarnos. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque vamos a pasar una eternidad juntos. ¿Te puedes imaginar? Aquí pasaremos unos cuantos años, pero allá vamos a pasar siglos y siglos. Una iglesia tiene ese ambientillo que se percibe en una familia que se lleva bien. No siempre la familia se lleva bien, ¿eh? De hecho, muchas veces con quien peor nos llevamos es con nuestra familia. ¿Por qué? Porque es con la que más tiempo estamos juntos y con la cual más se rozan nuestros caracteres. Pero una familia normal, una familia saludable, es una familia que sabe superar sus roces y sus problemas. Y que incluso habiendo cosas en las cuales no nos ponemos de acuerdo, porque hay un amor que está por encima de las diferencias, somos capaces de seguir caminando juntos, de seguir apoyándonos. Por tanto, una iglesia es allí donde se reúne la familia, los que son hijos del mismo Padre, y son capaces de dirimir sus diferencias, son capaces de caminar juntos, son capaces de amarse por encima de las cosas que puedan ocurrir, son capaces de ayudarse los unos a los otros. Eso nos hace iglesia. Eso es algo que cuando funciona de una forma saludable impacta en una sociedad que está absolutamente dividida, porque aunque también son hijos de un mismo padre, ese padre es malo, dolente, es alguien que pincha, que hace que cree separaciones, como es el diablo, que se goza de ver a su pueblo peleándose y tirándose bombas los unos a los otros y matándose los unos a los otros. No es así en la iglesia del Señor, no debe ser así en la iglesia del Señor. Somos hijos del mismo Padre, un Padre bondadoso, un Padre lleno de amor, un Padre que nos enseña a caminar según su ejemplo y que, por cierto, ese ejemplo va a ser el ejemplo que nos guíe durante todo este año, porque somos hijos del mismo Padre y nuestra imagen es a la cual aspiramos a parecernos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Nos hace iglesia un grupo de hermanos que se aman y que caminan juntos. Nos hace iglesia algo tan precioso como lo que dice el apóstol, que somos casa de Dios. Dice, en Él, en Cristo Jesús, se va levantando todo el edificio bien armado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios. Una iglesia es la casa de Dios. Claro, esto era algo, una consecuencia que no podría ser de otra manera. Si somos rescatados y convertidos en pueblo y además somos hijos, quiere decir que Dios está aquí con nosotros. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice el versículo 20,
Es decir, edificados en la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado cómo una persona, sin ver luces, estrellas, ni ángeles, ni visiones, se convirtió al Señor por la lectura de la palabra. ¿Es verdad? En cambio, ¿dónde estás? ¿Es verdad? Amén. La lectura de la palabra es más que suficiente para hacer a una persona ajena en hijo de Dios. Por tanto, una iglesia es iglesia cuando pone su fundamento, su mensaje en la predicación sana, libre, abierta, amplia de lo que es la palabra de Dios. Ese es el fundamento que pusieron los apóstoles en el siglo I. Recordad, los que estamos en Hechos, estudiando en los grupos de conexión, estamos hablando de que la palabra predicada era poderosa. La palabra era poderosa porque convertía personas, porque era palabra basada en la experiencia con Jesucristo que habían tenido estos hombres y estas mujeres. Dice que la palabra, que la iglesia es casa de Dios porque está edificada en el fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios, y que la piedra principal es Jesucristo mismo. Versículo 20. Él es la clave de todas las cosas. Jesucristo. Somos cristianos, seguidores de Jesucristo, porque en Cristo es donde tenemos salvación, en Cristo es donde tenemos esperanza, en Cristo es donde tenemos el perdón de nuestros pecados, en Cristo es donde está la fuerza que necesitamos para caminar, en Cristo tenemos la seguridad y la fe de que algún día hemos de enfrentarnos con el gran trono blanco del juicio de Dios y saldremos absueltos, no por nuestra bondad, sino por la obra maravillosa de Jesucristo, por la sangre derramada, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos casa de Dios, porque esa casa está construida según el proyecto original que había en la mente eterna de nuestro Dios. Y se ha ido construyendo poco a poco en base a esto que nos dejó escrito. La Biblia, las Sagradas Escrituras, palabra inerrante de Dios, sin errores doctrinales de ningún tipo. Una palabra en la cual podemos confiar y que si la obedecemos nos irá bien. Y precisamente cuando dejamos de tener la Biblia en nuestro corazón y en nuestra mente, comenzamos a equivocarnos y comenzamos a alejarnos del Señor. Esa Biblia nos lleva a comprender que el centro de esta iglesia, como de todos aquellos grupos que quieren llamarse iglesia, tiene que ser Jesucristo, porque Él es el que nos trae salvación. Sobre la figura de Jesús está construida toda la iglesia y todo grupo se convierte en iglesia si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo es la iglesia. Sobre esa figura la iglesia va creciendo y se mantiene, como dice 1 Corintios 3, 10 y 11. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos. Y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y aquí hay algo muy profundo. El fundamento es Cristo, el proyecto es obediencia a la palabra, y los hombres tenemos una parte. Mirad, hermanos, si en nuestros púlpitos y en la dirección de nuestras iglesias Dios hubiera puesto un ángel, seguramente habría sido hasta más fácil. Pero a Dios le ha placido, ha querido en su soberana voluntad que en las direcciones de las iglesias, en los púlpitos, en las enseñanzas, en los grupos de discipulado, en los grupos de jóvenes, hubieran hombres y mujeres, igual que todos los demás, dirigiendo la iglesia. Eso era un riesgo que estaba ofreciendo Dios. Eso era un riesgo, porque las personas que están al cargo, permitidme esta palabra, que están al cargo de todos esos ministerios son personas humanas, normales, como los demás, con sus altibajos, con sus dificultades, con sus tentaciones.
pero son hijos. Es la voluntad de Dios y participamos. Somos tan felices de poder participar. Hay personas que huyen de las responsabilidades en la iglesia y hacen mal, porque Dios está levantando constantemente personas para que sirvan en medio de su iglesia, y por eso Dios reparte dones conforme Él quiere. Esto es casa de Dios, esto es iglesia del Señor, porque está fundada en la base predicada por los apóstoles, la palabra de Dios, con una piedra básica que es Jesucristo, y con el uso y con el servicio de cada uno de nosotros. ¿Esto es iglesia? Bueno, espero de corazón que estemos cumpliendo con esos requisitos. Y si cumplimos con esos requisitos, es verdad que habrá problemas, porque somos personas con altibajos, personas que se equivocan, pero esto nos hace iglesia. Mi pregunta, aquella que me estuvo dando vueltas, se termina de completar en eso. Porque no nos deja de tener características de iglesia las equivocaciones. Echad un vistazo a Hechos 2, 3, 4. Hay equivocaciones ahí. Si vinierais a los grupos de conexión, lo habréis visto. Hay equivocaciones ahí. Pero el Espíritu de Dios es capaz de seguir adelante, dándonos empujones, como esta mañana nos decía alguien, necesitaba un empujón para hacer lo que el Señor quería que hiciera. Y aunque fue a empujones, lo hice. Y cuando terminé de hacerlo, me sentía hermosamente gozoso. ¿Qué habría sido mejor? Me lo dice el Señor, voy y lo hago. Pero a veces hasta empujones el Señor nos mueve a cumplir su obra y lo hacemos. Dios nos bendice, porque así le gusta a Él. Somos iglesia, a pesar de errores y caídas, pero cuando hay el deseo íntimo en nuestros corazones de seguir al Señor. Cada uno de nosotros es una pedreta, cada uno de nosotros es un ladrillo. Cada uno de nosotros forma parte de la iglesia del Señor, que se reúne en Figueras, en Rosas, en donde te reúnes, ¿vale? Si estás de visita, allá donde el Señor te ha puesto, ahí eres una piedra del Señor. Ahí eres un ladrillo en el sitio del Señor. Una iglesia es un sitio donde se predica el mensaje del Evangelio y se anima a las personas a predicar el mensaje del Evangelio. Ciertamente, esa fue mi primera respuesta y era buena, pero era corta. Una iglesia es donde se reúnen los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Has sido redimido por la sangre de Cristo? ¿Tienes ese momento especial en tu corazón en el que hubo un cambio de vida? O ese tiempo, no quiere decir el momento, pero ese tiempo en el que has visto cómo Dios ha tratado contigo y te ha añadido a un grupo de hombres y mujeres que estaban predicando aquello que tú has vivido. Ese sitio era la iglesia de Dios para ti. Ese sitio donde, a pesar de las cosas que puedan ocurrir, porque las personas somos sencillas, te dan una mano, te levantan y te ponen a caminar. ¿Es eso el sitio donde estás? Eso es una iglesia. Es iglesia. Y no sé muy bien si Jesús sería miembro de nuestra iglesia. Claro, eso es algo totalmente hipotético. Pero si es un grupo de personas redimidas en las cuales se predica la palabra del Señor y se anima a predicar la palabra del Señor, en el cual nos amamos, en el cual llamamos a Dios Padre, e intentamos obedecerle y le obedecemos. Si es el grupo donde intentamos que las cosas que practicamos tengan un refrendo en la palabra, si es así, somos iglesia del Señor. De verdad que cuando terminaba de preparar este mensaje, mi alma se quedó tranquila con respecto a la pregunta que me hice. Pero sin embargo no se quedó satisfecha. ¿Entendéis la diferencia? Se quedó tranquila
porque vi que hay un material para comenzar. Es decir, no estoy en un grupo extraño ni ajeno a lo que Dios quiere, pero sin embargo descubrí que hay situaciones dentro de nuestra propia iglesia que precisan tratamiento, que precisan empujones, como nos decía el hermano esta mañana. Necesitamos empujones, hermanos. Necesitamos empujones, hermanos. Empujones para hacer lo que debemos. Porque uno de los problemas graves que tiene una iglesia y que puede llegar a ser totalmente trágico es la tranquilidad. No es la persecución. La persecución limpia lo que no es auténtico, pero levanta lo que es de Dios. Pero no. Uno de los graves problemas de una iglesia del Señor que cumple todas esas características es la tranquilidad. Estamos contentos porque nuestro espíritu se goza de estar en una iglesia donde se predica, donde se anima, donde se ama, donde se sirve, donde se arreglan las cosas más o menos bien. Nos sentimos contentos de eso, ¿verdad? Pero nos podemos sentir demasiado contentos. Y ya está. Y quedamos tranquilos. Ese es el peligro principal, según yo veo, que pasamos muchas veces en la iglesia. Y por eso, no solamente hay que cuestionarnos si somos iglesia, a mí me quedo bastante tranquilo después de esto, sino ¿yo hago iglesia? Amigo, esta es una pregunta un poco más complicadita, porque te la tienes que resolver tú. No basta que se suba aquí alguien que ha trabajado, que ha orado para darte esto. La pregunta es si tú estás haciendo iglesia. Es decir, ¿tú estás ayudando a que haya amor en la iglesia? ¿Tú estás leyendo la palabra para que si hay algún problema tú puedas dar una respuesta de parte de Dios que viene de la palabra? ¿Estás predicando el mensaje del Evangelio para que tu iglesia reciba a los que han de ser iglesia todavía? Fíjate que la iglesia no la hace el pastor, porque el pastor es uno, ¿vale? Por muy bajo que sea, ¿verdad? El pastor, ni los líderes tampoco. La iglesia no lo hacen ellos, por supuesto, la iglesia la hace Dios, ¿vale? Eso está clarísimo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que la iglesia, toda junta, como un solo cuerpo que es, camine en un sentido, en una dirección, en el camino del Señor, alcanzando a todos los que tienen que trabajar. Por eso, la pregunta, si bien está respondida, si este grupo es iglesia, creo sinceramente que sí, la pregunta, o sea, la respuesta nos trae a una nueva pregunta de tipo personal. Y es, ¿yo soy iglesia? ¿Yo formo parte de la iglesia? Y si queréis, para hacerlo como un poco más entendible, ¿solamente asisto? ¿O mis oraciones están apoyando a la iglesia? ¿O mi asistencia está animando a la iglesia? ¿O mi servicio está haciendo caminar a la iglesia? Esa es una buena pregunta. Y espero de todo corazón que te la respondas. En esta semana hemos estado orando y ayunando un buen número de personas. Estoy contento porque en principio quise hacer ese cuadro, lo quise hacer en Dira 3, pero no me salió, soy muy torpe. Me tengo que volver a llamar a José Manuel para que me eche una mano, ¿vale? Porque no había manera de hacer ese cuadro en Dira 3 para que cupiéramos todos en un mismo cuadro. En fin, hice 2. Y todos los cuadros están llenos. Qué cosa más preciosa. Hay un montón de personas ahí que dedicaron tiempo a orar y ayunar por diferentes cosas que yo me acuerdo para que pudiéramos ser iglesia. Y en la velada de oración de ayer sábado, mucha gente contó experiencias, cosas que habían ocurrido a raíz de aquella oración y de aquel ayuno.
Fue hermoso. Para mí ha sido la mejor velada de oración en mucho tiempo. Y fue hermoso. Hermoso ver cómo la gente estaba orando por su iglesia. Y podemos decir, Señor, hay futuro por delante. A ver, cuidado. Esas frases tan motivadoras pueden ser manipuladoras. Creo que hay futuro para nosotros porque Dios está con su iglesia, ¿vale? Pero también es cierto que habrá futuro por nosotros cuando nosotros, cada uno de los que estamos aquí, decidamos que queremos participar en el propósito de Dios. Por tanto, ¿hay futuro para nosotros? Sí, seguro. Porque Dios está aquí. Porque Dios no nos ha abandonado. No siempre lo tenemos contento, pero Dios está aquí. Por su voluntad, por su amor y por su gracia. Pero, ¿sabes? Dios quiere que participes de esta iglesia. Así que vamos a orar.